nombre es Juan. Es fácil darse cuenta que en la presentación de Gaspar soy el único varón en este panel. Voy a hacer el comentario que tal vez no sé si quedó claro, pero ella es Cintia, Cecilia y María Cristina, ¿sí? Para que pongamos cara a las presentaciones tan extensas y que logró transmitirnos Gaspar. También buenos días a los que nos siguen virtualmente. Un placer que nos estén acompañando en esta propuesta y en este conversatorio que nos propusimos como equipo para transmitir al público y abrirlo así a la comunidad educativa. Cuando con Grisel y el equipo de Flaxo Virtual nos propusimos a armar esta charla, tranquilamente podíamos estar trabajando y abordando diversos temas, pero creíamos que lo que es la construcción de materiales didácticos es un elemento que para nosotros es importante empezar a transmitir. Algo como lo que recién comentaba Natalia, no hay recetas, ¿no? Todo está asociado al contexto, está asociado a los escenarios. No todas las propuestas son iguales, no todos los destinatarios son los mismos. Entonces, es importante que lo que nosotros venimos a contar acá son una serie de sugerencias, ¿sí? Lo que a nosotros nos funciona, las claves que nosotros identificamos como prioritarias para lo que es la comprensión lectora, para fortalecer la interpretación de los cursantes. Entonces, es un poco la forma en la que empezamos a pensar esta charla. En principio, cuando nos juntamos como equipo, creíamos que los objetivos que deberían suceder de esta conversación, nosotros hoy, después de la conversación de Natalia, la nuestra y la que suceda luego con el equipo del PENT, nosotros de acá nos tenemos que ir con la idea esta de poder identificar estrategias didácticas, ¿sí? Estrategias didácticas para fortalecer lo que es la comprensión del conocimiento, es decir, la construcción del conocimiento que va a establecer el cursante. El segundo punto con el cual nosotros nos tenemos que ir es identificar propuestas de valor, ¿sí? Propuestas de valor que se generan como resultado de estas interacciones, de estos materiales que se mediatizan en este universo de educación a distancia. Y un tercer punto que también nos tenemos que ir es también identificar buenas prácticas en relación, en este caso, a la escritura, ¿sí? ¿Cuáles son lo que nosotros creemos, cuáles son los ejes, cuáles son las claves que deberíamos seguir para poder favorecer esa interpretación de conceptos en los cursantes? Porque es muy complicado el mundo de la educación a distancia. Ahora Fabio y Gisela lo van a ampliar mucho más desde un punto de vista contextual, ¿no? Digo, pero en la educación a distancia hay ausencia de esa relación cara a cara entre cursante y docente. Los materiales generalmente no siempre se presentan de una manera desafiante. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que hacer este ejercicio que Natalia recién hablaba de autodesarrollo y ese trabajo metacognitivo para poder armar un material que esté a la altura de la propuesta. Como recién les contaba Natalia, y también siguiendo la línea de lo que nosotros sostenemos y pensamos, no es lo mismo el pensar una clase o pensar un contenido o pensar un desarrollo en la presencialidad que en la virtualidad, ¿sí? Desde luego tenemos que considerar que en la virtualidad, más allá de que el material en algún punto de vista tiene que proveernos cierto desafío cognitivo, desde didácticamente hablando, también lo que nos tiene que resolver este material didáctico, ¿sí? Nos tiene que resolver comunicacionalmente hablando, nos tiene que resolver esa ausencia cara a cara que hay entre docente y cursante, ¿sí? Entonces, al momento de pensar, al momento de desarrollar un material, al momento que nosotros como equipo desarrollamos un material, o al momento que recibimos, porque nosotros también somos gestores de contenidos y vamos viendo los materiales, encontramos como estos dos grandes desafíos, más allá de que ustedes, y vamos a leer en mucho material bibliográfico donde van a decir los materiales en educación a distancia tienen que ser flexibles, adaptativos, etcétera, etcétera. Pero hay dos desafíos que tenemos que tener en cuenta. Que el material, ¿sí?, comunicacionalmente resuelva esta ausencia que recién les estaba contando, y por un lado tiene que generar un plus, y ese plus nos tiene que invitar, tiene que ser, se traduce, mejor dicho, en un desafío cognitivo.
Para poder cumplir con estos dos desafíos que nosotros nos proponemos a la hora de crear materiales, con el equipo identificamos tres interrogantes. Tres interrogantes que nos tienen que acompañar al momento de empezar a pensar el material, en el momento en que lo estoy desarrollando y en el momento en el cual yo estoy terminando de crear este material. Los interrogantes que surgen son, el primero es, ¿cómo voy a lograr generar esa construcción de conocimiento en el cursante? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo como docente, si es que soy el desarrollador de contenido, o como docente y tutor, según la propuesta de educación a distancia, algo que reforzó Natalia? ¿Qué es lo que voy a hacer yo para transmitir mi impronta? Transmitir la disciplina y transmitir la estructura que yo quiero dejar plasmada. ¿Cómo voy a dar cuenta de esos conocimientos, ¿sí?, que van a ir desarrollando los cursantes? Es decir, esas habilidades, esos conocimientos. ¿Y cómo van a dar cuenta de la complejidad de ese conocimiento que se está construyendo? También es una segunda pregunta que tenemos que tener en cuenta. Y la tercera es cómo yo voy a dar cuenta, ¿sí?, de ese proceso de construcción del conocimiento. Tenemos los interrogantes. Ahora, al momento de ir creando cada uno de estos materiales, hemos encontrado, y al momento de desarrollarlo, 5 ejes, ¿sí?, que colaboran, en principio, para resolver estas preguntas que las estoy considerando como iniciales, y al mismo tiempo son clave para poder desarrollar este material que al menos tenga un plus, ¿sí?, para que resulte desafiante, cognitivamente hablando, y que se traduzca en lo que es la comprensión lectora, ¿sí? Vamos a encontrar, con el equipo, vemos muchos materiales, tanto de otros espacios de formación, donde son teóricos de la facultad, desgrabados en un recurso muy lindo, con un criterio estético agradable, pero no deja de ser un teórico de la facultad. ¿Qué dificultad tenemos acá? Lo que les estaba contando antes. Si yo elijo una propuesta a distancia, es una metodología totalmente distinta a la presencialidad. Hay espacios que no se cumplen, hay diálogos que no suceden, hay interacciones que no se desarrollan. Entonces es importante empezar a trabajar con el material. No podemos desgrabar un teórico, no podemos establecer un capítulo de un artículo que yo escribí y como yo soy el especialista en contenido, lo desarrollo como clase y después es un problema tanto del tutor como del cursante para la interpretación de ese conocimiento. En la educación a distancia el concepto es otro, ¿no? Entonces, uno de los ejes que empezamos a identificar es trabajar la comprensión lectora. El primer eje que nosotros queremos contar, ¿sí?, que es importante al momento de desarrollar un contenido, que después tanto Cintia como Ceci lo van a mostrar gráfica y técnicamente en la plataforma, y Cristina después lo va a potenciar desde sus cursos, queremos destacar como el primer eje el desarrollo de organizadores previos, ¿sí? El concepto de organizador previo es un concepto de Ausubel y Novak, ¿sí? Es un teórico que trabaja lo que es el aprendizaje significativo, y prácticamente lo que sostiene es presentar pistas, ayudas, señalizaciones antes de presentar el contenido, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante, para favorecer esta comprensión lectora, que podamos desarrollar organizadores previos al momento antes de presentar el contenido. Tiene un rol netamente anticipatorio y predispone no solo a lo que es el aprendizaje significativo, predispone a lo que es el aprendizaje intencional. Yo como cursante ya me voy a afrontar un material en la cual ya de antemano empiezo a identificar los conceptos o las palabras claves que va a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, no siempre tiene que suceder de esta manera, pero si la propuesta y el contenido lo ofrece, sería importante poder trabajar con esta estrategia didáctica. Después vamos a ver ejemplos que tenemos de otros posgrados que tanto Cintia y Cecilia nos van a ampliar bien acerca de este primer eje. Un segundo eje que me parece importante también que tengamos en cuenta es trabajar con la estrategia didáctica de las claves de lectura, ¿sí? Las claves de lectura funciona específicamente para lo que es el concepto de síntesis y estructura. Son palabras claves que uno lo puede promover desde diferentes recursos según el espacio virtual en donde uno lo desarrolla. Entonces,
Trabajar con organizadores previos en la instancia inicial a la presentación del contenido. Apoyarse en claves de lectura que se pueden desarrollar desde diversos recursos es un segundo eje que para nosotros, no digo que sea excluyente, pero que puede complementar muy bien al desarrollo de un material. Un tercer eje que queremos comentar también es la diferenciación de ideas principales e ideas accesorias. Esto parece muy sencillo y hasta de sentido común lo que les estoy contando, pero es importante apoyarse en recursos o materiales donde se pueda fortalecer con un lindo color, con un detalle, con un recuadro, todo depende de la plataforma que estén trabajando. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con un Moodle que está muy desarrollado y que tiene una capacidad muy amplia para poder establecer estas estrategias. Me parece importante que en el contenido esté específicamente diferenciado estas ideas principales de las accesorias. El cuarto eje que me gustaría contar un poquito es el de romper un poco con la hegemonía de la cultura escrita, ¿no? No quiere decir que uno reemplace al otro, pero nos resulta importante en línea de teóricos como Eisner, donde prácticamente nos dicen que la experiencia con lo perceptivo, el contacto, lo audiovisual, no solo que favorece a la creatividad, sino que activa fuentes de conocimiento, ¿no? Entonces, Eisner, que es un pedagogo que trabajaba más vinculado, tiene una orientación en educación a distancia, pero que trabajaba más en una línea de educación en prácticas artísticas, a nosotros nos resulta muy valioso incorporar ese concepto, ¿no? Y tenemos que aprovechar hoy la potencialidad de las diferentes herramientas que hay y tratar de ser lo suficientemente creativos para poder incorporar, que no quiere decir que uno reemplace al otro, sino incorporarlo. Y también siempre adaptado a la propuesta, no siempre se va a poder incorporar, esto claramente va a depender tanto del contexto como del contenido. Pero sí me parece importante que romper con esta cultura hegemónica de los textos escritos, ¿sí? Un podcast, que puede ser un audio, puede ser un material audiovisual, hacer videoclases, hacer videoconferencias, segmentar el contenido, parte escrita, parte audiovisual, lo mismo traducirse en un foro, hacer devoluciones, y esto ya me voy al rol del tutor, hacer devoluciones a través de audio y ya empezar a que el cursante empiece a conocer, ya tiene tu cara por foto, pero empiece a identificar la voz, empezar a humanizar estas relaciones. Es importante aprovechar todos estos recursos que los medios sociales digitales hoy nos están ofreciendo y que con el paso del tiempo se van potenciando para aprovecharlo como recursos didácticos. Y un quinto eje que yo quiero destacar al momento de que cuando creamos contenido es poder trabajar el concepto de recapitulación integradora. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es en línea de, yo no sé si son, bueno, yo a veces hablo porque soy de Ciencias de la Educación y tengo como muchos autores muy frescos, pero es de la línea de Jimena Sacristán y Agustín Pérez Gómez, ¿no? Trabajar con el concepto este mismo de palabras claves, ¿sí? Pero no como se las conté en el segundo eje, sino más bien aprovechar el concepto de comentarios, ¿sí? Nosotros podemos tener el material finalizado, por eso este quinto eje, por algo yo les propongo este orden, porque esto hay que hacerlo al final. Una vez que ya tengo el material desarrollado, de alguna manera incorporar comentarios en los párrafos de los costados. Esto favorece a lo que es la recapitulación integradora. ¿Qué quiere decir esto? Poder consolidar, ¿sí?, los contenidos que yo ya vengo leyendo. Yo en materia de cursante me pongo a leer la clase que a mí me ofrecieron, me pongo a leer, me la pongo a ver, la pongo a analizar, empiezo a trabajarla y en los costados tengo comentarios, ¿sí?, como palabras claves. Esos comentarios que pueden actuar como palabras claves consolidan lo que uno ya viene trabajando. Actúa como un mecanismo de anclaje, pero no en una línea vygotskiana, ¿no?, sino más bien en una línea donde una palabra termina de ser el puente de lo que nos termina ayudando a la interpretación. Y son pequeñas cosas que cualquiera que pueda ser un desarrollador de contenido lo tiene muy presente, o cualquiera que es un especialista en contenido lo va a tener muy presente, y tal vez nunca se dio cuenta, nunca se imaginó, está muy acostumbrado a la presencialidad, y tal vez con este pequeño cambio
puede generar un efecto muy positivo en el aprendizaje de los cursantes. Entonces, cuando hablábamos con el equipo, pensábamos la charla, identificamos los objetivos, pensamos en preguntas que tienen que estar en el inicio, en el durante y en el fin del desarrollo del material. Luego empezamos a ver, bueno, ya tengo los 5 ejes que son los que yo tiene que estar respondiendo permanentemente para que mi material tenga ese plus, para que se vuelva desafiante. Tenemos que empezar a escribir, ¿no? Es el momento de escribir. Y al momento de escribir, identificamos algunos aspectos que también se los queremos compartir, que tal vez pueden tener puntos en común con el eje con los ejes que recién les estaba compartiendo. Bueno, hola, buenos días a todos, yo soy Cintia Blasco. Sí, como decía Juan, después de todo lo que él comentó, que es cómo pensar el material, cómo comenzar a pensar a escribirlo, hay que plasmarlo en una plataforma, ¿no? En Flaxo Virtual nosotros lo que utilizamos es la plataforma de Moodle, es una de las plataformas más usadas en lo que es educación a distancia. Nosotros actualmente tenemos instalado el Moodle 3.1, es una plataforma, como comentó también Guillermo al inicio, es una plataforma de libre uso, que como es de libre uso, lo que permite es tener un código abierto. ¿Qué es lo que permite este código abierto? Que nosotros podamos hacer lo que, por ejemplo, hacemos en Flaxo Virtual, que es darle nuestra identidad y poder customizar y poder adaptar todos los recursos y todo lo que es la estética de la plataforma, ¿sí? Si recibimos 20 consultas en un curso sobre una cuestión en particular, sabemos que eso es una cuestión que debemos mejorar. Entonces, a partir de ahí se analiza y se ve la mejor forma de mejorarlo para la comprensión. Y después también lo que tiene una plataforma Moodle en un inicio, digamos, ¿no? Esto es como la base de lo que se empieza, es roles. Uno tiene en la plataforma distintos roles de acuerdo a los permisos o a las necesidades que tiene cada autor dentro de esa plataforma. Podemos estar nosotros con roles administradores, que lo que podemos hacer es muchísimas cosas en la plataforma. También hay coordinadores, hay tutores que no pueden editar, no pueden cargar contenido, solamente para responder en foros. Están los estudiantes que también tienen permisos limitados. Todo esto también puede ser adaptado a las necesidades, se pueden crear roles, se pueden diferenciar los permisos en los roles. Todo esto se puede hacer desde una base, viendo también las necesidades de acuerdo de cada plataforma, de cada institución que la vaya a implementar, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos muchísima variedad de roles porque son muchísimos los posgrados que hay, entonces a medida que se fueron necesitando diferentes permisos diferenciados para cada autor, se fueron creando roles que hacen que cada uno tenga la posibilidad de actuar de la forma que corresponda, porque también ha pasado a veces que hay un tutor que no tiene experiencia en lo que es la plataforma y si tiene quizás permiso de editar o algunos permisos, pueden generar algunos inconvenientes al apretar algún botón que no correspondía o algo. Entonces, si bien puede capacitarse ese tutor, se puede enseñar, hay que tratar de limitar que cada uno pueda hacer lo que le corresponde de acuerdo a la actividad que va a desarrollar adentro de la plataforma, ¿no es cierto? Esto es básicamente, digamos, la plataforma en sí, donde nosotros alojamos los cursos y donde se desarrollan los cursos acá en Flaxo Virtual. Después, cuando nosotros también empezamos, dijimos, bueno, tenemos todo lo previo que dice, hay que pasar a la próxima. Lo previo que dijo Juan para pensar el curso, a partir de ahí tenemos el soporte tecnológico, que es nuestra plataforma de Moodle, actualmente la 3.1. Después decimos, bueno, hay que empezar ese curso a llevarlo a la práctica, ¿sí? O sea, ese curso hay que cargarlo en una plataforma, hay que ponerlo directamente a la vista de los cursantes y llevarlo a la práctica concretamente. En principio, y quizás concretamente porque estos conceptos ya se hablaron a lo largo los habló Natalia, muchos en lo que es la tutoría, también algunos los mencionó Juan recién al hablar en esta introducción. Son estos conceptos que nosotros pensamos son fundamentales a la hora de, en concreto, llevar el curso a la práctica, ¿sí? Estos conceptos ya los habló, como dije Natalia, tampoco me voy a explayar demasiado porque ya fueron tratados. Uno es pensar esto de la sincronía y la temporalidad, esto de que el alumno no está en el mismo lugar, en el mismo momento, que puede acceder al material en cualquier momento, que puede releer, que no están al mismo tiempo, no está la relación cara a cara, como también mencionaba Juan y también lo trataba Nati al inicio. Otro de los conceptos, ¿sí? Otro de los conceptos es la ubicuidad, esto de que tiene un alcance masivo, no es necesario que estén en el mismo lugar, puede ser gente no solo del mismo país, de la misma provincia, hay gente de otros países, tenemos nosotros en muchos de nuestros cursos en Flaxo Virtual gente que es del exterior, entonces también hay que pensar
esto a la hora de cargar y crear el contenido concreto de un curso, que también tiene que ver mucho con lo que decía Juan, de pensar los contenidos y todo eso. Y hasta inclusive con las actividades, porque la ubicuidad por momentos a veces se traduce en una ventaja como en una desventaja. Y teniendo en cuenta en una de las preguntas que le hicieron a Natalia acerca de las tutorías y cómo seguir desarrollando, es importante, por ejemplo, yo les voy a contar en 2 minutos un ejemplo de lo que a mí me sucede como una desventaja con la ubicuidad. Yo en uno de los cursos en la cual soy desarrollador de contenidos y tutor al mismo tiempo, tengo como objetivo que trabajen el concepto de trabajo colaborativo, ¿sí? Para que trabajen colaborativamente les doy 2 semanas donde trabajan en un Google Drive, donde tienen que cada uno hacer sus aportes en una presentación, que es una plantilla, y al mismo tiempo tienen un foro para hacer sus intercambios. Bueno, ¿qué me pasa? Tengo cursantes de todas las provincias donde el nivel de conectividad no es el mismo. Entonces yo le exijo al de Buenos Aires, al que se puede conectar desde un celular y puede participar, le exijo lo mismo que al que está en el norte, al que está en el centro o al que está en el sur, el mismo nivel de participación, el mismo criterio, y al momento de hacer la evolución me enojo con él porque no participó. Eso se me traduce en una desventaja. Eso lo empezamos a incorporar, lo empecé a repensar recién ahora. Hay una desventaja, ¿sí? Entonces eso también es importante, la ubicuidad. Es un concepto, a veces una ventaja, a veces una desventaja, pero es clave al momento de pensar cuando te propones a desarrollar los contenidos, las actividades y cuando empezás a pensar el curso. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia. Para seguir un poquito y que no quedara así tan mezclado, está bueno este ejemplo que cita Juan. Esto tiene que ver con lo que ya había planteado Natalia y con lo que vamos a plantear y sostener, creo que todos los docentes que estemos de este lado, y ustedes también lo deben sentir, tanto cuando son participantes como cuando están a cargo de llevar adelante un curso, la importancia de entender que aunque no estemos viendo al otro, no estamos viendo qué cara nos pone, tampoco ellos están presenciando con nuestro tono de voz, con nuestro mayor tiempo a un concepto de ese texto, cuáles son los puntos de anclaje a los que nosotros les vamos a dar importancia, y por eso es tan importante hacer tantas aclaraciones, y esto de que en la información previa lo que vaya a abundar en aclararles no va a sobrar nunca, ¿no? Mencionaron la sincronía, la ubicuidad con este ejemplo que decía Juan. El tema de la accesibilidad también tiene que ver justamente con que estos participantes van a estar seguramente accediendo al material, un poco porque pueden estar en territorios muy diversos y un poco porque cada uno tiene actividades también con horarios muy diversos en el día, en distintos momentos, donde, bueno, no es lo mismo pretender hacer una pregunta y justo el tutor está y la puede responder al toque, que si a mí me llegó como tutora una consulta a mis 3 de la mañana y yo la vi mañana, definitivamente. Esto marca también una forma de contacto con el otro y con los otros, cuando los otros son mis compañeros y también no manejamos los mismos horarios, ¿no? Después, por otro lado, esta cuestión de que la plataforma permite un aprendizaje individual. Todo el tiempo vamos a sostener que si bien tendemos con la información que estemos brindando a que pueda el participante tener una autonomía para manejarse, esta autonomía de alguna manera uno da muchas claves para comenzar a tener en estas horas de vuelo la práctica para convertir eso en un aprendizaje significativo. El aprendizaje, si bien tiene que tender a desarrollar la autonomía, no tiene que ser un aprendizaje desacompañado. Y esto habla del rol que vamos a tener también los docentes y los tutores a la hora de ir viendo qué tipo de recorrido, en qué momentos lo van haciendo los participantes, ¿no? Por otro lado, bueno, el uso de la tecnología. Dentro de la heterogeneidad que nos vamos a encontrar con el grupo de participantes, no solamente en cuanto a sus conocimientos, porque a veces nos sucede que hay algunas personas que tienen mucho más conocimiento que otros en la manera de navegar y demás, y eso en un principio al menos se va a traducir en el nivel de participación. Por otro lado, también la accesibilidad en cuanto a la posibilidad de conectividad, y esto también tiene que ver con las distancias y los distintos espacios geográficos desde donde los participantes estén en contacto, ¿no? Tenerlo siempre en cuenta es algo que va a marcar capaz hasta una diferencia en un momento en la participación de cada uno de ellos. Y por último, esta cuestión de construir vínculo. Bastante hincapié hizo también Juan en esto.
de que verdaderamente uno presenta una clase, trata de pensar un montón de recursos, inclusive apuntando a esa heterogeneidad, trata de presentar desde distintos soportes, entonces no me voy a ceñir solamente a lo escrito y voy a presentar una idea disparadora a partir de un pequeño video, a partir de un tema musical, a partir de algún otro recurso que tenga otro tipo de soporte, que no sea solo lo escrito, y la verdad es que seguramente a algún participante le va a llegar más uno que otro, y a partir de todo esto igual tenemos que hacer una construcción de un conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, la realidad es que la manera de alguna forma de reponer el contacto, que no es presencial, la plataforma hoy nos está permitiendo un montón de recursos. Por ejemplo, que frente a la entrega de una tarea, un tutor puede hacer una devolución grabando un audio. El audio no solo que repone la cuestión de la voz, me permite comunicarme de otra manera, porque definitivamente hay un lenguaje coloquial que solo lo puedo tener cuando te lo digo, pero no cuando te lo escribo. Es otro registro. Entonces, bueno, tenemos la voz, tenemos la imagen, porque pusimos una foto. Vale acá también hacer una presentación de un tramo, de un eje, del posgrado en general, o del equipo de coordinación grabado, porque después va a haber mucho más contacto seguramente escrito que en otro soporte, pero al menos ya tiene una cara, ya es una persona, ya sé quién me va a estar escribiendo, ¿no? Y todos estos recursos son muy importantes para garantizar la motivación, no solo con la que van a empezar, sino con la que van a hacer el trayecto y con la que van a concluir. Por eso nosotros también hacemos siempre, Flaxo en general, ¿no? Flaxo virtual, propone que todos los posgrados tengan una encuesta donde nosotros podamos tener mediciones de cómo se fueron sintiendo en las distintas etapas del posgrado que realizaron, porque a partir de esa información, como bien decía Cintia también, y de mesa de ayudas, nosotros vamos pudiendo corregir, construir y proponer y trabajar en equipo, sabiendo que de un lado tenemos los participantes y que del otro lado estamos nosotros construyendo con los contenidistas de cada posgrado. Así como nos ven hoy en equipo acá, así funcionamos diariamente. Lo más importante, lo que dice Ceci, tal vez en años anteriores, y no muchos años anteriores, uno tal vez requería de una infraestructura abismal para poder que te graben, tener una sala, con un micrófono. Hoy tenemos tutores que se presentan con el celular, se graban, lo suben a un canal de video, YouTube, Vimeo, lo comparten y lo embeben en la plataforma. La plataforma no tiene peso, lo suben en su propio canal y se está ahí también construyendo un poco lo que es la cultura de ser responsable de cada uno de sus propios contenidos, y no grabame y que quedo ahí. No, yo en mi canal de YouTube yo soy responsable de lo que yo subo y lo puedo hacer con un celular, tranquilamente. O sea, donde hoy las posibilidades de acceso seguramente se redujeron a lo que era antes. Entonces, es importante que estamos viviendo un presente tecnológico y de accesibilidad totalmente distinto de lo que eran hace 2 años, y así va a pasar con el paso del tiempo. Corto, porque ya lo escucharon esto, el tiempo es tirano, y queremos que Cristina les pueda contar su experiencia también en primera persona. Entonces, para pasar rápidamente a algunos ejemplos que seleccionamos a propósito para que ustedes lo puedan ver plasmado en distintas imágenes de distintos posgrados que estamos trabajando hoy, actualmente, tener presente que, bueno, si el posgrado llega y dice, voy a hacer un posgrado de esto, bárbaro, ¿para quiénes? Empezar a investigar quiénes van a ser esos participantes e ir midiendo a lo largo de sus intervenciones quiénes son. Esto nos va a marcar el qué, el cómo y el para qué. Entonces, esto nos va a empezar a dar la pauta de con qué materiales, con qué recursos, ¿no? Nada está ahí porque sí, porque me gustó, porque si no tiene un sentido, no, la verdad que lo comparto en otro ámbito. Si no va a agregar algo de información, si no va a ser un disparador para nuevas ideas, para que el otro se anime a crear, la verdad que no tiene mucho sentido estar allí. Para esto hay que estar abiertos a prestar atención a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Yo quería sumar, estábamos hablando mucho, hablando un poco de los recursos disponibles, ¿no? Uno en la plataforma cuenta con un montón de recursos para poder presentar material de distintas formas.
Recién hablábamos mucho de la accesibilidad, de esto de que los alumnos pueden acceder de todo en todo lugar, en todo momento. También sumar a esto de accesibilidad el que al acceder les sea fácil, que no tengan que estar buscando y que esté difícil de encontrar el material, sino que la forma en que nosotros lo presentamos, buscar el recurso que sea más adecuado para presentar ese tipo de contenido y que sea accesible en este sentido, en el que el alumno lo encuentre, no tenga que buscarlo, que una vez que entre le sea fácil acceder y encontrarlo. Para esto uno tiene que conocer, digamos, básicamente la cantidad del abanico posible que tiene de recursos en una plataforma. Como veníamos hablando antes, hay un montón de herramientas que vienen dadas desde la plataforma, que ya vienen por defecto, que son los que se usan generalmente, que son, por ejemplo, el recurso página, que son distintos recursos, básicamente, les voy a comentar, para ir un poco más a lo técnico, quizás ahora de lo que es cómo implementar el curso en la plataforma directamente. Tenemos recursos que permiten escribir textos cortos, como es el recurso página, generalmente usado para introducciones, para presentaciones, para objetivos de un curso, cosas cortas. Después tenemos los recursos clase, que lo que nos permiten es hacer una clase diferenciada por apartados, por subapartados, nos permiten hacer esto que decía, por ejemplo, Juan, dentro de la clase de poder diferenciar lo que son las ideas principales de las secundarias, porque podemos dar diferentes apartados y diferente jerarquización a los contenidos. También tenemos recurso etiquetas, que lo que también nos permite es hacer eso, pero directamente en la página inicial del curso. Nos permiten organizar el contenido, que cuando el alumno entra al curso directamente, esas etiquetas nos permitan poner títulos, banners o distintas cosas que permitan organizar y decir, bueno, si voy acá tengo este tipo de material, si voy allá tengo este otro tipo de material. Uno de los ejemplos que nosotros queríamos mostrar es, por ejemplo, la utilización de los cursos en pestañas. En general, la mayoría de las veces los cursos se presentan en forma lineal hacia abajo, donde el alumno, para buscar una información nueva, tiene que ir hasta abajo, tiene que buscar, tiene que hacer mucho scroll y quizás dificulta la navegación. Sobre todo también pensando esto de que mucha gente ya no accede solamente desde una computadora, sino que puede acceder desde un celular, desde una tablet, desde diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar también en la accesibilidad en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a darle las posibilidades de poder acceder fácilmente desde cualquier lado. Este es un ejemplo de un curso que tiene Ceci, que lo que hacemos es presentar la información en pestañas, dando una jerarquía a lo que es un módulo y submódulos, ¿sí? Entonces, hay una idea inicial, que son los módulos de arriba, son los módulos iniciales. Y al cada uno acceder a ese módulo, por ejemplo, accediendo al módulo ciclo general, dentro de ese módulo tenemos 3 submódulos que también organizan el material. Entonces, nosotros podemos hacer un curso extenso, porque quizás es un curso anual que tiene 3 módulos y adentro de cada módulo tiene 5 ejes. Bueno, podemos presentar los 3 módulos inicialmente para que sean bien destacados y dentro de ese módulo poner en cada uno los ejes. De esta forma se organiza el material de forma accesible, fácil de identificar, pudiendo separar las ideas, como decía Juan en un principio, ¿no? Un ejemplo de lo que dice Cintia, bien concreto, las maestrías que tienen son de larga duración y que están compuestas por muchos seminarios. Esta capacidad de poder tener pestañas y subpestañas es como el recurso tal vez más atractivo para poder diferenciar, sobre todo porque también tenemos cursantes que participan de algunos seminarios y otros no necesariamente son cursantes completos de la maestría, entonces es un buen recurso para establecer estas jerarquías. Una cosa también que lo que permite la jerarquía de esta en pestañas es que darle acceso a los alumnos a algunas pestañas y otras no. Entonces, cuando es como maestría, quizás si están cursando una parte de la maestría, tienen acceso solo a esa parte y no a la otra. Esto también se puede hacer mediante la configuración de permisos, roles, un montón de cosas, pero bueno, también eso es posible. Dentro de un curso, darle acceso a ciertos puntos y a otros no. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos es otro posgrado que tenemos, que nosotros acá lo que hacemos es no presentar las clases directamente una abajo de la otra, ¿sí? Es una forma distinta de presentar en donde se crea mediante un recurso que es el recurso etiqueta, que se llama etiqueta, ponemos un cuadro donde hay distintos colores con fechas, funciona organizativamente porque los alumnos en sí ven todos los cuadros, pero van accediendo en forma paulatina, y cada cuadro tiene un color, cada color tiene un significado.
O sea, los alumnos saben que cuando van a entrar a una clase de color verde es un tipo de clase, un tipo de material el que van a encontrar. Cuando es una caja celeste es porque va a ser un espacio para interactuar, un espacio de debate. Entonces esto es otra forma quizás distinta de presentar el material. No presentar un listado de clases que se vean solamente los títulos, sino utilizar el recurso etiqueta para poder darle forma a ese curso, dándole otro sentido y poder acceder de otra forma al material. Funciona como cronograma y funciona también para acceder a las clases. Esto se hace jugando con los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Ahora... Bueno, habíamos hablado bastante de esto de la claridad de las consignas. Este es un ejemplo. Es un ejemplo que también involucra a la organización en pestaña y subpestaña. Este fue un espacio que se creó para que participaran justamente los asistentes del curso. ¿De qué manera? Invitándolos a que ellos subieran material. Hay un lugar donde el posgrado ofrecía material, compartía para utilizarse de diversas maneras, pero hay otro lugar donde ellos estaban invitados a seleccionar y compartir material. ¿Con qué nos podemos encontrar acá? Con que capaz hay un participante que tiene una idea maravillosa, tiene justo un tema musical que aplica para hablar de este tema, pero no sé cómo subirlo. Y bueno, antes de consultar, a algunos les da más vergüenza que a otros, me quedo con las ganas, veo si intuitivamente llego y si no, no lo comparto, ¿no? Nadie sabe qué es lo que yo pensaba hacer si yo estaba en mi casa y no lo hice. Y la realidad es que uno no tiene que presuponer que todos lo van a saber hacer. Entonces, esto es un sencillo ejemplo de un paso a paso para decir cómo pueden hacer si quieren compartir el material. Este paso a paso de solo 3 pasos en un caso, en la otra pestaña tiene 4 pasos, les indicaba si es un material gráfico o si es un material audiovisual, cómo podían hacer para subirlo. Este es un recurso glosario y de esta manera se habilitaba el espacio para que cualquiera lo pudiera hacer, ¿sí? La claridad de las consignas muchas veces tiene que ver con la participación. Otro ejemplo, que también Juan había mencionado, el tema de la guía de lectura, ¿no? Las claves sobre las cuales yo tengo que empezar a leer, en clave de qué este texto que me ofrecen. Esa guía de lectura estaba sobre un recurso que es el de concepto ampliatorio. Tiene distintos usos. El concepto ampliatorio ya no va a ser solo para hablarme de qué significa un término en el marco de cómo lo estoy utilizando en la clase, sino también este texto, bueno, con esta guía, síganlo. Entonces te lo ofrezco en la bibliografía, pero te marco por dónde entrar a ese concepto que para mí es el prioritario. Vamos rápido, algún ejemplo más. Recién, bueno, para ir para atrás. La pestaña de atrás. El anterior era un ejemplo de un posgrado que lo que usa es lo que mencionaba Juan de los organizadores previos. Ellos lo que utilizan siempre es un audio, un video, algo previo a la clase. Algo que los invite a pensar antes, como decía él, a interiorizarse del tema y predisponerse a la lectura de forma diferente. Se pueden usar, como decimos acá, esto es un audio, por ejemplo, embebido de SoundCloud. Se pueden embeber audios directamente, también grabados, dependiendo el peso. A veces el peso dificulta mucho la carga en la plataforma, entonces muchas veces embeberlos en otros dispositivos como YouTube, como SoundCloud o como Vimeo, es más fácil para embeberlos en una plataforma. Siempre se recomienda más eso que cargarlos directamente por el tema de la conectividad y todo eso lo puede dificultar. Revisen en la imagen cómo el autor de este curso ya trabaja la palabra disparador, ¿no? O sea, antes de ingresar a la clase, él ya te está avisando que hay un disparador, y el disparador es esta consigna, escuchar este audio y leer la nota de Cassiari, y después accedes a la clase, ¿sí? Simplemente quería que presten atención a la palabra disparador. Ahí también hay un ejemplo de un banner, algo que indique, que separe el material, que lo haga más accesible a la vista, que es lo que decíamos antes, poder encontrarlo fácilmente. También acá ven un ejemplo de un banner donde ellos le ponen cierta organización. Después estamos yendo para atrás, ¿no? Otros 2 ejemplos rápidos que les doy es también una forma de intercambio que se usa en un foro de uno de nuestros posgrados, que es intercambiar con seudónimos, que cuando uno intercambia, el alumno carga en su plataforma un alias, un seudónimo propio, y cuando hacen su aporte no figuran con el nombre real, sino con el seudónimo.
Esto puede tener toda una idea pedagógica detrás para desarrollar una actividad específica, pero digamos, es una buena herramienta también que está disponible en la plataforma. El tutor no, el tutor ve el nombre real, como lo ven acá, ven que se ve el nombre real y el alias, pero los alumnos entre ellos no saben quién fue el que realizó el aporte. Y después esto es otra forma también, sencillamente, que es presentar slides. Esto es un desarrollo también que tenemos en Flaxo Virtual, no es algo que viene por defecto en Moodle, que es la posibilidad de presentar diferentes diapositivas, hacer tipo un PowerPoint, pero presentarlo directamente en la plataforma. Se pueden cargar varias imágenes que van pasando para que el alumno pueda hacer y quizás visualizar una clase en forma distinta. O quizás si se hizo una videoconferencia con un el Power presentarlo así, por ejemplo, es una forma más de presentar material, ¿no es cierto? Ahora vamos a darle... Queremos compartir la experiencia de Cristina. A ver, Cris, te voy a dejar. Bueno, los saludo. Acá sí puedo decir buenos días, porque cuando filmamos los videos en general uno no evita, como veníamos hablando, ¿no? Decir buen día, buenas tardes, buenas noches, porque quizás uno tiene la tendencia de decirlo, pero el alumno lo abre a las 12, pero de la noche, ¿no? Así que bueno, uno va aprendiendo y yo un poco quiero agradecerles en principio la invitación, la verdad que me honra hoy estar acá, me da mucha alegría compartir esta mesa con cada uno de ellos, que admiro profundamente porque sabemos todos, y ustedes también están en tema, todo el trabajo y la capacitación y el esfuerzo y el tiempo que uno dedica para poder llevar adelante un curso virtual, ¿no? Así que en ese sentido saludarlos, agradecerles a Flaxo en estos 60 años, a todos los que hacen parte del campus virtual, Cintia, Grisel, Cecilia, Juan, Rocío, Luciana, Estefanía, Gaspar, que me ayudan muchísimo. Yo voy a hablar, y por supuesto a cada uno de ustedes por compartir este encuentro esta mañana y a todos los que nos están siguiendo por videoconferencia que están presentes de otra manera. Yo simplemente no les voy a hablar, una precaución lo digo desde ahora, en un lenguaje técnico, no tengo esta formación, yo sí puedo aportar desde mi experiencia. Son 15 años más o menos, si me ven bien joven, igual sepan que ya voy 15 años en el curso virtual, y contarles brevemente un poquito mi experiencia y también algunas innovaciones que yo me he animado a hacer con autorización del equipo virtual, que digo desde ya, cada vez que traje una idea, jamás me miraron raro. Así que eso les estoy muy agradecidos a todos porque no dijeron que loca que está Cristina cada vez más, sino que dijeron lo podemos intentar. Así que yo valoro mucho esa innovación y ese entusiasmo. Les cuento un poquito mi experiencia, no porque sea importante por ser mi caso, sino para contarles cómo, un poco en caso testigo, fui viendo algunas innovaciones que me parecen sumamente relevantes, pero para enfocarme particularmente en lo que es la tarea de tutora en particular. ¿Y qué innovaciones son estas de las que les estoy comentando? En primer lugar, yo comencé siendo estudiante del curso que hoy actualmente coordino, que es el curso de Gestión y Control de Políticas Públicas en el área del mismo nombre, ¿sí? A mí que me permitió ser alumna, conocer desde otro lugar el curso, es decir, desde el otro lado del mostrador, si se quiere, ¿eh? Entonces yo ahí fui registrando no solo las cuestiones de la capacitación en sí, por las cuales me había anotado en ese curso, sino cómo se daba ese curso. Me detengo en este punto porque me parece importante decir que ese curso que se sigue dando desde 1996 a la actualidad ininterrumpidamente, es decir, tiene una larga tradición en los temas de políticas públicas, no tenía ni contaba con todas las herramientas e insumos que tiene este campus virtual. En otras palabras, este campus virtual es un lujo sin lugar a dudas, pero hay que saber aprovecharlo, ¿no? Así que celebro también este encuentro, este evento, porque realmente uno se va con mucha tarea para el hogar, ¿sí? Uno cree que está haciendo bien las cosas y creo que ahí es donde uno como tutor se equivoca. Creo que uno tiene que estar siempre buscando cómo perfeccionarse, cómo seguir capacitándose. Y si tiene la suerte que tengo yo de tener un equipo que te ayuda en eso, bueno, tanto mejor, pero si no, hay que salir a buscar esa capacitación. ¿Por qué? Porque entiendo que la tarea del tutor como del docente es una tarea de mucha responsabilidad. Es de previsión, digo, y como dicen los griegos, ¿no? Responsabilidad, responder sabiamente y con anticipación a lo que los alumnos pueden estar necesitando. No es tarea fácil. Entonces, capacitarse me parece que es una tarea obligada de todos nosotros que estamos en esta labor, pero también tratar de tener una capacidad de escucha, aunque la distancia de la virtualidad, esa escucha es entre comillas, ¿no?
esa capacidad de lectura en entre líneas de lo que los alumnos pueden estar necesitando. Primera experiencia mía, la experiencia como alumna de este curso. Segunda experiencia, bueno, tuve la suerte de que me convocaran como editora de clases. Ni les voy a contar porque no tenemos tiempo lo que era editar en ese momento las clases, lo que significa hoy editar, más cuando tenemos equipo detrás, ¿no? Luego pasé a ser tutora y ahí cambié la relación de alumna y editora, que la relación de editora era directamente con las clases de los profesores, a ser tutora, en donde ahí también se sumaba la relación con los alumnos. Harto complejo, pero sumamente apasionante, ¿no? Y en ese sentido, luego fui la coordinadora hasta el día de hoy de este curso, lo que entonces me llevó no solo la relación con el curso, con las clases, con los alumnos, sino también con todos los actores que intervienen en el detrás de escena de la puesta en escena de un curso. Les cuento entonces a partir de este recorrido en donde variaron los campus hasta llegar al actual y donde varió en lo personal los roles que yo tuve en este sentido, ¿sí? Para contarles entonces cuáles son algunas de las innovaciones que a mí me permitieron acercarme a los alumnos. Porque creo que la modalidad a distancia, como su nombre lo indica, es una modalidad, es una forma, es una manera, es un estilo que nos tenemos que comprometer a conocer bien, y eso se hace a través de la experiencia como de la capacitación y de la formación. Y creo sobre todo, y ustedes me dirán si me equivoco o no, que la tarea de la virtualidad y de la distancia es sobre todo reducir la distancia. Sabemos que a diferencia, y no me voy a meter ahora en eso, de la diferencia entre la modalidad presencial respecto de la virtual es mucha. Pero concentrándonos solo en la modalidad a distancia, creo que la tarea de todos nosotros es reducir esa distancia. Hay algunas estrategias entonces para cómo reducir la distancia entre los profesores y los alumnos, los tutores respecto de los alumnos y de los alumnos entre sí, ¿sí? Porque claro, cada grupo tiene su personalidad, yo os digo, ¿no? Aunque el curso sea medianamente el mismo año tras año, que uno va actualizando clases o cambia quizás contenidos y profesores, lo cierto es que cada grupo de alumnos tiene su personalidad. ¿Cómo achicar entonces esa distancia? Bueno, yo creo que es todo un debate y aquí lo plantearon súper bien y con mucha más legitimidad que yo. Yo tengo cierta resistencia, y lo confieso acá, a reducir las cuestiones de la textualidad, de las clases largas, tal vez por la disciplina en la que yo estoy, que son las ciencias sociales y particularmente las políticas públicas, donde están muy cargadas de teoría, donde además tenemos un público, un alumno, un conjunto de alumnos que vienen de disciplinas muy heterogéneas. Entonces uno empieza explicando desde qué es el Estado y qué son las políticas públicas y después va ganando vuelo como para generar un piso de conocimiento compartido. Pero para ir a las técnicas, digamos, a mí me parece que es siempre muy agradable, no solo por una cuestión estética, hacer uso de los banners, como el que veíamos antes, que los compañeros mostraban, en donde la palabra módulo 1, módulo 2, esté acompañada con una linda foto, ¿sí? Que de alguna manera, o ya sea abstracta o concreta, introduzca, invite y contagie el entusiasmo por la lectura. Esa fue una, por ejemplo, de las innovaciones que se me ocurrieron, digamos. Un buen día le pedí a Grisel si mandándole una foto podíamos armar un banner en ese sentido y que sean fotos distintas según los módulos y los temas de cada uno de los módulos, ¿no? Estamos siempre en el esfuerzo de achicar la distancia entre los alumnos y nosotros. La otra gran cuestión fue simplificar pestañas. Digamos, a veces uno quiere dar un montón de cosas, herramientas, insumos e información que van en detrimento de un alumno que por primera vez entra a un campus, ¿sí? Y no sabe dónde está parado. No me ha pasado a mí como alumna, ¿sí? Entonces, sobre esa experiencia, anticiparse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, yo lo que hago cada vez que inicio un curso es filmar un video, ¿sí? En donde con el cursor les voy mostrando todos los elementos del campus. Antiguamente decía, bueno, acá está el manual, léanlo, interiorícense con las herramientas del campus. Empecé a descubrir que si yo, además de eso, filmaba un video en donde con el cursor les iba indicando para qué sirve cada pestaña, qué hay que mirar primero, qué hay que mirar después, cuáles son los recursos disponibles, como tutores, ustedes se ahorran un montón de preguntas de los alumnos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el alumno se siente más seguro en la inseguridad y en la incerteza de ser nuevo en una plataforma como el campus virtual.
Les recomiendo ese video, les tomará poco tiempo, pero al alumno le va a ganar mucho tiempo el poder mostrarles paso a paso cuáles son las distintas pestañas, las distintas áreas que componen el campus virtual. Además del banner por módulos y además de el video, digamos, que uno presenta como manejo del campus, uno obviamente hace un video de bienvenida, donde también es una manera de reforzar cuáles son los objetivos del curso, el programa, el cronograma, los docentes, los temas, y qué es lo que nos proponemos con la cursada, ¿no? Además de presentarse uno como coordinador o tutora en este caso. Las actividades. Cuando uno propone actividades, es bueno también filmar un video en donde uno pueda leer con los alumnos las consignas y aprovechar a expandir lo que dicen las consignas, tratando de aclarar en la medida de las posibilidades esas consignas, que a priori, tal vez que uno que conoce mucho el curso, como la palma de su mano, cree que son claras, que se van a entender, que todo está muy claro. Yo creo que ahí una advertencia también es nunca dar por sentado nada. Siempre ponerse como si uno fuera alumno otra vez y decir, a ver, ¿son claras las consignas? ¿Las puedo materializar en un video en donde yo les diga, bueno, lo que estamos pretendiendo con este trabajo es esto y algunas recomendaciones que son estas? Creo que esto ayuda muchísimo, por lo menos en el caso de mi experiencia, tener un video por actividad, donde van cambiando las consignas. Colocar un foro de intercambio donde los alumnos, una vez realizada la actividad, puedan compartir, intercambian con sus compañeros y con nosotros como tutores qué análisis pudieron realizar en la actividad, con qué dificultades se encontraron y no tener temor como coordinadores o tutores a las dificultades que los alumnos tengan, sino aprender de esas experiencias que los alumnos nos van indicando. Por ejemplo, en las encuestas que uno hace a fin de curso, ¿sí? En líneas generales, para mí es una cartografía privilegiada de lo que yo tengo que mejorar para el año siguiente, ¿sí? Tener capacidad de escucha a pesar de esa distancia. Poner fotos de los profesores. Uno presenta el currículum, ¿no? Y en líneas generales, si uno tiene suerte y cuenta con profesores bien destacados, nacional o internacionalmente, cree que alcanza. Y no alcanza. Yo creo que poner una foto humaniza, acerca y nuevamente recorta y achica esa distancia entre los alumnos y los profesores. A lo largo de las clases, cuando uno, sobre todo como es mi caso, tiene clases con mucho texto, sobre todo al principio, tal vez después no tanto, donde estamos construyendo ese piso común y compartido para después ponerlo en entredicho y discutirlo, es bueno cortar la clase de repente con un video, con una foto, con un documental, con distintas estrategias que ustedes también seguramente conocen e incluso mejor que yo. A mí lo que me viene resultando mucho también es que cuando finalizo la clase, que está el apartado de conclusiones, ¿no? Y viene un cuadro de guía de repaso de los contenidos más importantes de esa clase, intento sumarle un video que en lo posible no sea del profesor que dio la clase, como para tener otra perspectiva sobre el mismo tema de la clase estudiada, ¿sí? En ese sentido pueden ser entrevistas, pueden ser videos que otros especialistas hayan realizado, etcétera, ¿sí? Y después tenemos una sección que tiene que ver con proponer materiales nuevos que hagan al tema del curso más allá del curso. Y para terminar, tenía mucho más para decir, pero sé que Grisel se me acerca, diría entonces, seguir formándonos me parece que no es un peso, es un compromiso que hay que tomar con alegría y entusiasmo, porque realmente tenemos una tarea que a veces nosotros mismos en el día a día perdemos de vista, ¿sí? Muchas veces los profesores me dicen, tengo que preparar la clase virtual de este año y actualizarla, y a veces yo me doy cuenta y lo hablo con ellos porque tengo confianza después de tantos años, que no somos del todo conscientes de las necesidades que la virtualidad nos reclama, que parece más sencillo ir a dar la clase presencial y escribir 3 páginas, 5, 10, 15 para el virtual, cuando muchas veces tenemos más alumnos en la virtualidad que en la presencialidad, pero que no pasa por la cantidad de alumnos que tenemos, sino por la calidad de los contenidos que queremos compartir. Entonces, seguir formándonos me parece importante y animarlos a la innovación, a la creatividad, a buscar formas nuevas, a probar, a ensayo y error, como el mismo primer día que cada uno de nosotros en los cursos a los alumnos le decimos, bueno, bucea por el curso, por el campus, investigá, tenés todas estas herramientas, pero también animate porque no va a haber inconveniente ni posibilidades de error.
también nosotros animarnos a innovar y a ser cada vez más creativos, porque creo que más allá de las cuestiones pedagógicas, esa también es nuestra tarea. Y por último, de verdad que tenía otras cosas, pero no importa, creo que la relación que uno establece, como por ejemplo en mi caso 8 meses de cursada, es tan cercana a pesar de la distancia, en donde uno necesariamente funciona como docente. Etimológicamente viene de dux, ¿no? El líder de la batalla griego que llevaba en la guerra al resto de los soldados. Uno lidera, pero también docente genera una relación de amor muy profundo con los alumnos, de filía, Entonces, en ese sentido, no olvidarnos de esto, de tener ese carácter humano en el cual poder tener toda la paciencia para los alumnos, sobre todo que recién empiezan, en donde, aunque sea el 4.º curso que hicieron virtualmente, los temas siempre son nuevos. Entonces, acompañarlos con mucha paciencia, con mucha capacidad de escucha y dar lo mejor de nosotros, porque esa, al fin y al cabo, es nuestra tarea. Muchas gracias.